Hola, hola, mi nombre es Celeste Yolet Ramírez Juárez. Actualmente soy estudiante en la licenciatura de enfermería y yo les voy a presentar una exposición sobre el intercambio gaseoso. Así que vámonos. Vamos a hablar sobre el proceso fundamental para la vida, el intercambio gaseoso, y aunque respiramos de forma automática todos los días, pocas veces nos detenemos a pensar en lo que realmente ocurre dentro de nuestro cuerpo cada vez que inhalamos o exhalamos. En esta presentación exploraremos cómo el oxígeno llega a nuestras células y cómo eliminamos el dióxido de carbono, un desecho de nuestro metabolismo veremos dónde ocurre, cómo es el proceso, cómo funciona, por qué es importante y vámonos. Intercambio gaseoso, también conocido como hematosis, en el proceso por el cual el oxígeno 0,2 del aire inspira y pasa por la sangre del dióxido de carbono CO2, un producto de desechos del metabolismo celular, es eliminado en la sangre hacia los pulmones para ser exhalado. El, apara- el aparato respiratorio es el intercambio de gases suministrados del oxígeno y excreción del dióxido de carbono, mientras que por el cardiovascular fluye la sangre que transporta gases entre los pulmones y las células de tejido. La falla del uno es el colapso de la hematosis al causar la muerte rápida de las células por falta de oxígeno y acumulación de la falta de desechos, además de llevar a cabo el intercambio gaseoso. El aparato respiratorio participa en la regulación del pH sanguíneo, posee los receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inhalado, produce sonidos y elimina una parte del agua y calor corporal en el aire exhalado. El aparato respiratorio se divide en dos porciones: la porción en forma de conducto de cavidades entre sí, dentro y fuera de los pulmones, que sería la nariz, la faringe, laringe, tráquea, como bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales, los cuales filtran, calientan, humectan y conducen el aire hacia los pulmones. La porción respiratoria formada por el tejido pulmonar en los que ocurren en el intercambio gaseoso. Bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares y alvéolos. Los alvéolos constituyen el sitio principal del intercambio gaseoso. Estructura principal del sistema respiratorio. La estructura principal es de la porción externa de la nariz, desempeña tres funciones. La número uno es calentar, humectar, filtrar el aire inhalado. La número dos sería detectar los estímulos y olfatorios. Y la número tres es modificar las vibraciones de la voz a su paso por la cámara de resonantes u astades de gran tamaño. Trayecto del aire por la nariz. Cuando el aire entra por los orificios anteriores de la nariz, pasa primero por el vestíbulo, que tiene revestimiento de la piel provista de los pelos gruesos, los cuales sirven al filtrar, participan en partículas de polvo grandes. Tres láminas formadas por la proyección de cavidad, los córneos, que casi llegan al tabique, subdividen en cada fosa nasal en una inferior. La mucosa recubre la cavidad y los meatos nasales. La disposición de los cornetes y meatos nasales aumenta el aire de la superficie de las porciones internas y previene la deshidratación al atrapar microgotas de agua durante la exhalación. La faringe es un conducto de 13 centímetros aproximadamente, la longitud que inicia en orificios posteriores de la nariz, que llega hasta el nivel del cartílago croides, el más inferior de la laringe. La faringe se sitúa justo en el plano posterior de la boca y nariz, arriba de la laringe y por delante de los vértices cervicales. Su pared se compone de músculos que tienen revestimiento de mucosa. La faringe constituye un conducto para el paso del aire y amígdalas, una cámara de resonancia para la voz y situada donde se alojan las amígdalas que participan
y respuestas inmunitarias contra los microbios invasores que se dividen en tres regiones. La primera es nasofaringe, la segunda sería la orofaringe y la tercera sería laringofaringe o hipofaringe. Cartílago de laringe. La epiglotis constituye una gran estructura de cartílago elástico en forma de una hoja, que está cubierta por epitelio. El tallo de la epiglotis se une en el borde anterior del cartílago tiroides, mientras que la hoja que libre se mueve de arriba abajo como una escotilla o puerta de trampa durante la deglución. Se eleva la faringe y laringe cuando la faringe se escucha para recibir los alimentos, bebidas, mientras que la elevación de la laringe que deciden el borde libre de la epiglotis y forma una cubierta sobre la glotis que se cierra. Pulmones. Los pulmones son dos órganos cónicos que situados en la cavidad torácica los separan el corazón y otras estructuras mediastino que dividen una cavidad torácica en dos partes anatómicamente distintas. En consecuencia, si un pulmón se colapsa como resultado de un traumatismo, el otro suele permanecer expandido. Los pulmones se abarcan desde el diafragma hasta un punto situado en el plano superficial de la clavícula y llegan hasta las costillas, tanto en el plano anterior como en el posterior. La porción inferior amplia base pulmonar es convocada y se ubica sobre la superficie convexa del diafragma. La porción superior angostina de los pulmones permite un vértice pulmonar y superficie de los pulmones dispuestas a las costillas o superficie costal. Se adaptan en la curvatura de las costillas superficial consta y se adapta a la curvatura propia de las costillas. Lóbulos, cisuras y lobulillos. Una o más fisuras dividen el lobulillo en ambos pulmones. Los dos tienen una cisura oblicua que se extiende en el plano anterior e inferior, además de que el pulmón derecho tiene una cisura horizontal. En el pulmón izquierdo una cisura oblicua que separa los lóbulos superiores e inferiores. En la derecha, la parte superior de la cisura oblicua divide los lobulillos superiores e inferiores en tanto que la parte inferior de la misma cisura separa los lobulillos inferiores del lóbulo medio. La cisura horizontal del pulmón derecho subdivide el lóbulo superior con la forma del lobulillo medio. Cada lobulillo recibe su propio bronquio secundario. El bronquio primario derecho se divide en tres, llamados bronquio secundario, superior y medio inferior. El bronquio primario izquierdo se divide en llamados bronquio secundario y superior e inferior. Una vez dentro de la paranque pulmonar, los bronquios secundarios originarios, bronquios terciarios, 10 en cada pulmón. Se llama segmento bronquiopulmonar a la porción del pulmón en que distribuye cada uno de los bronquiolos terciarios. Las enfermedades bronquiales y pulmonares como tumores o abscesos que se localizan en segmentos bronquiopulmonares pueden expandirse por medios quirúrgicos alterando gravemente el tejido pulmonar alrededor de ellos. Alvéolos. La circunferencia del conducto alveolar está rodeada por numerosos alvéolos y sacos alveolares. Un alvéolo es una excrescencia en forma de una taza con revestimiento y epitelio escamoso, sencillo y sostiene una membrana basal elástica y delgada. Un saco alveolar consiste en dos o más alvéolos que comparten una abertura común. La pared de los alvéolos está formada por dos tipos de células epiteliales. Las células alveolares neumocitos tipo 1, que son delgadas, que son situadas principalmente en el intercambio gaseoso, y las células alveolares neumocito tipo 2, que son células epiteliales redondas o cúbicas, cuya superficie contiene microvellosidades, secretan el líquido alveolar que mantiene húmedas la superficie entre las células y el aire. Alrededor de los alvéolos, la arteriola y la vínula de los lobulillos se suceden
divide en una red capilar sanguínea que consta de una sola capa de célula endoteliólica, membrana basal. El intercambio de oxígenos y dióxido de carbono entre los espacios alveolares de los pulmones de la sangre ocurren difusiones a través de alveolos y capilares. A pesar de tener varias capas, la membrana capilar es muy delgada, permite la rápida difusión de gases respiratorios. Los pulmones poseen más de 300 millones de alveolos, con los cuales se tiene una enorme área de superficie de unos 70 milímetros cuadrados para un intercambio gaseoso.